Ya habíamos hablado un poco del mínimo común múltiplo. Sabemos que mínimo común múltiplo, la palabra nos dice, o sea, mínimo, que el más pequeño, común, que sea común a todos, y múltiplo, que ese número sea un múltiplo común a todos y que a la vez sea el más pequeño. Eso es lo que nos está pidiendo el mínimo común múltiplo. Entonces, cuando nosotros tenemos una expresión así como un monomio, ¿ya? Entre varios monomios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ojo ahí, corresponde, el mínimo común múltiplo va a corresponder a todos los factores literales con su mayor exponente, ¿ya? No sé, por ejemplo, fijémonos acá. Cuando estamos eligiendo mínimo común múltiplo entre esta expresión, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, bueno, si no recordamos esto, podríamos solamente primero vámonos con el numerito. Entre el 3, el 18 y el 9, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? En este caso, bueno, podríamos ir al tiro que es el 18, porque el 18 es el número que ya los contiene a todos, pero si no nos acordamos, podemos hacer esta tablita, donde anotamos los números. Y empezamos a dividir por factores primos. Por ejemplo, dividimos por 3, todo se divide por 3, aquí nos queda 1, acá me quedaría 6 y acá me quedaría 3. Esto ya está listo, llegamos al 1. Dividimos por 3 nuevamente, acá me quedaría 2 y acá me quedaría 1. Está listo el 1. Y como ya el último que me queda es el 2, 2 dividido 2 me da 1. Yo tomo todos estos numeritos, que sería 3 por 3 por 2, esto me da 18, y ahí obtengo como el número, que es el mínimo común múltiplo, ¿ya? De alguna forma, el 18 es el número que es más pequeño, pero que es múltiplo del 3, del 18 y del 19, ¿ya? Por eso es el mínimo común múltiplo. Eso con respecto al número, pero ahora estamos analizando mínimo común múltiplo cuando analizamos expresiones de carácter algebraico, o sea, como potencias. Y acá, por eso aquí nos decía, corresponde a todos los factores literales, pero con el mayor exponente. O sea, entre el x elevado a 5, el x elevado a 2, y bueno, aquí ni siquiera tiene x, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? Tenemos que elegir siempre al que tenga el mayor exponente, que sería el x elevado a 5. Hacemos lo mismo para todos los demás, con el y. Aquí el y está elevado a 2, aquí el y está elevado a 1 y aquí el y está elevado a 3. ¿Cuál es el mayor? El y elevado a 3. Por eso lo notamos como elevado a 3. Y con respecto al z, bueno, el primero ni siquiera tiene, acá el z está elevado a 6 y este tampoco tiene, anotamos al z elevado a 6, ¿ya? Con respecto a eso, cuando estemos analizando los factores literales, tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo de esta forma, ¿ya? Acá lo mismo, ¿ya? Fijémonos que cuando hacemos la comparación acá entre las x a la cuarta, x2 y x, el que los contiene a todos es el x elevado a 4. Con la si, el i elevado a 2 por el i, aquí el i elevado a 6, el que los contiene a todos es el último que vimos, el i elevado a 6. Y con el z, z elevado a 3, el de acá ni siquiera tiene, y este tiene un z, el z elevado a 3 es el que los contiene a todos, el que vimos acá. Ahí tendríamos nuestro mínimo común múltiplo, ¿ya? Esto nosotros tenemos que hacerlo entonces cada vez que analicemos mínimo común múltiplo entre monomios, ¿ya? Ya, ahora cuando tenemos polinomios, ahora el tema se pone un poquito más complejo el de analizar el mínimo o múltiplo en polinomios, porque primero, ¿qué nos dice acá? El concepto es igual a lo anterior, pero en este caso se debe factorizar previamente. O sea, cuando tengamos un polinomio, sí o sí tenemos que factorizar eso para dejarlo como el producto de factores. Por ejemplo, acá, si nos estuviesen pidiendo el mínimo como un múltiplo entre estas dos expresiones. Acá es un poco extraño porque como que tenemos sumas y cuando ya hay sumas no es tan fácil, o sea, no se puede encontrar en realidad un mínimo común múltiplo. Entonces hay que expresar esto de otra forma. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, factorizando. Tenemos x cuadrado más x. Acá es lo mismo que si factorizamos por x y esto nos queda multiplicado por el x más 1. Acá en tanto tenemos un x cuadrado más 2x más 1. Esto ya deberíamos saber que es un cuadrado binomio. Es un x más 1 elevado a 2. Entonces, fijémonos, acá va a ser de la misma forma. Vamos factor a factor. El primer factor que analizamos es el x. El segundo tiene x, no tiene x. O sea, está el x dentro de una expresión, pero no está el x como multiplicando solo esto. Tiene que estar como solamente el x, tal cual como está en la primera expresión. Entonces lo tenemos ahí. Como no hay ningún otro, lo colocamos acá, tal cual, el x. Ahora, el x más 1, si vemos bien acá, se está repitiendo. X más 1. Pero acá lo tenemos al cuadrado. Y como está al cuadrado, tiene mayor exponente, igual que el anterior. Nosotros siempre elegimos el factor
al cual esté la expresión con el mayor exponente posible. Entonces, ahí nos queda esta expresión como mínimo común múltiplo. El x por x más 1 al cuadrado. Ya. ¿De cero? Ya. Ya. Ahora vamos a encontrar de nuevo mínimo común múltiplo. ¿Ya? Pero el mínimo común múltiplo ahora lo vamos a analizar no en monomios, sino en polinomios. Polinomios cuando tenemos expresiones que se están sumando. ¿Ya? Ahora, por eso nos dice acá, el concepto es similar, es igual al anterior, o sea, de intentar encontrar el que tenga el mayor grado posible, cada factor que tenga el mayor grado posible. Pero en este caso, se debe factorizar previamente. Entonces, cada expresión que nosotros tengamos, tenemos que factorizarlas antes de encontrar nuestro mínimo común múltiplo. Por eso acá, cuando tenemos el x cuadrado más x, factorizamos primero, me quedaría x por x más 1. Vemos claramente que lo de arriba lo estamos expresando como una multiplicación. Vamos a ir acá, tenemos un x cuadrado más 2x más 1, esto es un cuadrado binomio, por eso lo tenemos como un x más 1 todo elevado a 2, ¿ya? Ahora, si nos pidiesen el mínimo común múltiplo de estas dos expresiones, tenemos que fijarnos en esto en realidad, en sus expresiones pero factorizadas. Entonces, lo primero analicemos, tenemos a un x, el primer factor es x. En el segundo tenemos a x, no está x, ¿ya? Así que simplemente vamos a dejar a este x como el primer factor, porque en este caso es como el que tiene mayor grado, entre comillas, sería como el x que está elevado a 1, es el único x que está elevado al grado mayor. Estos x de acá no nos sirven, puesto que están dentro de una expresión. Tenemos que entender de que el x es un factor y el x más 1 completo es otro factor. No podemos meternos dentro de la expresión donde tenemos sumas. Tenemos que considerar todo como un conjunto. Por eso ahora hacemos lo mismo con las x más 1, perdón. Ahora tenemos el x más 1 y acá el x más 1, pero al cuadrado. Al igual que lo anterior, para elegir al mínimo como múltiplo, analizamos al factor, acá lo tenemos en ambos, pero tenemos que elegir al que tenga mayor grado. En este caso, el que tiene mayor grado es el que está al cuadrado, por eso lo agregamos aquí como x más 1, en este caso al cuadrado. Y ahí nosotros tendríamos a nuestro mínimo común múltiplo entre estos dos términos. ¿Ya?